del CyberWow de ENCAP, ¿ya? Esto quiere decir que vas a tener un 20% de descuento en todos nuestros cursos de manera digital. Así que ya sabes, tienes hasta la medianoche del día de hoy para poder aprovechar esto. Solo envíanos un mensaje al 951-428-884 y pregunta por el CyberWow. Bien, voy a dar la bienvenida al ingeniero Yansin Velázquez. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, ¿cómo está, Luis. ingeniero? También, muy buenas noches a cada uno de todos ustedes y a los que se encuentran presentes, ¿no? De esta de hermoso país, Perú. Bien, ingeniero. ¿Nos podría comentar un poco más acerca del curso? Pero claro que sí, voy a dar un preámbulo, digamos, un pequeño entremedio de los factores de riesgos ocupacionales en obras públicas. Pues, ¿quién no se ha topado, pues, cuando uno está caminando en las calles? ¿Quién no ha visto? ¿O quién no ha de repente también sin querer, también ha participado de repente cuando están viendo en construcciones, cuando hay una persona, una vigía o un vigía, ¿no? De color verde y le dice, por aquí no pasen, señores, pasen por este lugar que está encaminado por conos. Entonces, si bien es cierto, tenemos ahí también riesgos que no solamente acontecen en la seguridad o de repente en la prepotència de los accidentes de los mismos trabajadores, sino que también dañan a terceros, en este caso a las personas que están en la calle, a los transeúntes, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ingeniero. Bien, ingeniero, muchas gracias. Les vuelvo a comentar, el curso de hoy es Factores de Riesgo Ocupacionales en Obras Públicas con el ingeniero Yansin Velázquez Melgarejo. Ya sabes, si deseas certificarse en el curso, por favor, comenta, danos un mensaje o llámanos al 951-428-884 y un asesor se va a contactar contigo y te va a dar todas las pautas, los métodos de pago, los medios, también las modalidades y todo más. Muchas gracias. Ingeniero Yancy, le doy el pase. Ya, muchísimas gracias, ¿cómo no? Hoy voy a compartir la pantalla para poder comenzar la clase del día de hoy. Bueno, espero que sea de su agrado a todos los participantes que están conectados y a los que falta conectar también. Y primeramente, pues dar gracias a Dios por esa oportunidad nuevamente, por ingresar nuevamente y por estar dando esta clase para que podamos nosotros aprender, ¿no? El que le habla nuevamente, me hago presente, soy ingeniero industrial de profesión, pero ya con años de experiencia, ya más de 10 años en este rubro tan bello de lo que es seguridad y salud en el trabajo, que globaliza todo, pues, ¿no? No solamente estar metido o encapsulado en una sola cosa, sino que también, pues, SOMA, supervisor SOMA, PDR, en lo que ustedes quieran llamarles, en auditorías internas, también en trinormas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, caballeros y damas, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Se les agradece por su presencia el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar eh, un tema muy bueno, muy bueno. Si bien es cierto, la escuela tiene buenas promociones como para que ustedes vayan, digamos, y se capaciten con este 20% de descuento y muchas cosas más, nunca dejen de aprender, que es lo más bello en lo que ustedes pueden tener, ya que la competencia está muy fuerte hoy en día con el tema de, pues, de poder trabajar, ¿no? Entonces, es difícil, hasta para una persona profesional es difícil porque está muy competitivo. Entonces, como que está como muy competitivo, ¿qué es lo que hacen las empresas? Ven tu experiencia aparte de laboral, ven la parte de tus estudios, ven la parte de que de tus estudios complementarios. Mientras más estudios tengas, como una vez me dijeron cuando era adolescente, allá muchísimos años atrás, mejor va a ser tu malla curricular y mejor va a ser tu competitividad con los demás y tienes más probabilidades para que te llamen a un trabajo. Entonces,
comencemos el día de hoy, caballeros y damas. Muchísimas gracias por acompañarme, por las personas que están aquí. Se les agradece y a cada uno, pues, los que están en diferentes partes de acá de nuestro hermoso Perú, agradecerles por darme ese tiempo de hora y media de la cual quiero hacerle de una manera, pues, digamos, no aburrida, de una manera alegre, de una manera querendona, para que ustedes me puedan entender. Trato de hacerlo de esa manera. Entonces, caballeros y damas, la presentación del curso, vamos a dar, digamos, un pequeño preámbulo de lo que es más o menos esta presentación, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es esta parte, ¿no? Entonces, la presentación del curso eh, quiere decir esto, es una presentación de la misma, es analizar los factores que por ende corresponden de estos trabajos realizados en obras de la calle, obras en donde nosotros estamos caminando, pues, ¿no? Y qué molestoso a veces cuando uno está en el carro y de repente están haciendo una carretera, o de repente están construyendo de repente algunas líneas y pues el carro tiene que esperar bastante tiempo y hay un vigía ahí con su tablerito que dice pare, pase, pare, pase, pare, pase, y pues, y pobrecito, el vigía está con todo bajo el sol, pero igual con sus CPPs, y todos los conductores le mandan saludos a su mamá. Entonces, feliz día de la madre, le dicen al pobre vigía, el que está parado. Entonces, no tiene nada de la culpa, ¿por qué? Porque es su trabajo, pues, ¿no? Es la parte en donde él está presente. ¿Quién no ha estado en obras públicas cuando ha pasado? Cuando ha ido a comprar, cuando ha ido al centro de Lima. ¿Quién no ha estado en esas obras públicas? ¿No? ¿Quién no ha estado en la obra pública cuando se hizo el metropolitano, en aquel tiempo en donde era todo tráfico? Hora punta, 8 de la mañana, uy, ya no llegabas a tu trabajo. Entonces, en las líneas también del tren, en esas obras públicas, ¿quién no ha estado en hospitales de repente cuando han cercado parte del perímetro en donde uno caminaba, tenías que irte por otro sitio? Entonces, todos hemos siempre interactuado con obras públicas. Entonces, aparte de ello, también hemos tenido la seguridad de estas personas quienes nos han cuidado. Pero ¿cómo así nos han cuidado? Pues ingenieros es que nos han mandado por otro lugar, de repente han hecho otro caminito con algunos conos. Es ahí en donde vienen estos factores de seguridad en donde te voy a hablar ya. Y sabiendo que los riesgos son muy altos, debido a que no solamente encontramos trabajos de alto riesgo para la seguridad de los mismos trabajadores, sino para las personas ajenas a esos trabajos, para nosotros, los que no estamos trabajando ahí. De casualidad estoy pasando por ese sitio, de repente por aquel lugar estoy pasando por aquel sitio que están construyendo un edificio y de repente soy una persona ajena a ello y no hago caso omiso de repente a las señalizaciones de peligro y me llega pues altamente, pues no, pues como yo soy rebelde, soy una rebelda, entonces caramba, me meto por ahí y no me doy cuenta y de repente pues piso una zanja y me voy a 2 metros hacia abajo porque no hice caso omiso a la cinta color roja que decía peligro, no pasar. Entonces, en estos trabajos ya que tienen los riesgos de contraer un accidente, que las probabilidades son muy escasas si es que hacemos caso, pero muy altas si es que no lo hacemos. Entonces, pero también tenemos que apropiarnos de su seguridad. Mira qué bonito sonó esa parte. Y te coloco ahí una imagen. Bueno, el color azul que sabemos que es el uso obligatorio de todos los CPPs. También te coloco ahí la parte de los triángulos de la prevención de color amarillo con fondo negro y el color rojo, ¿no? La prohibición, el paso de toda persona ajena a esta obra. ¿Quién no ha visto eso? Oye, eres ajeno a esta obra, no puedes ingresar para nada. Oye, ¿dónde está tu fotoche? Tú no puedes ingresar a este lugar, no perteneces a este sitio. Entonces, este es un preámbulo, este es solamente pues una entrada de este maravilloso tema que tenemos para nosotros poder desarrollar juntos, ¿no? Si bien es cierto, quizás el 100% pues uno no lo sabe, no lo controla, pero lo vamos a hacerlo juntos de una manera pues dinámica para aprenderlo. Entonces, seguimos. A ver, carambas, un ratito.
Disculpen, se me pasó. Y listo, ahí está. Factores de riesgos ocupacionales en obras públicas. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Factores de riesgos ocupacionales. Los factores de riesgos ocupacionales que siempre vamos a tener los riesgos. Vamos a tener riesgos hasta por salir a la calle tenemos riesgos. Pero en este caso no lo vamos a asimilar al momento de salir a la calle, sino los factores de riesgos ocupacionales, ¿ya? Los riesgos en donde emanan de un trabajo, pero de obras públicas, ¿no? ¿Quién no de repente ha estado en su casa y a las 8 de la mañana comienzan a taladrar ahí con un mini cargador, con su picotón, la pista, y tú estás bien rico, durmiendo, sabroso, de repente un sábado, queriendo descansar y te comienzan a levantar con esos sonidos tan fuertes y tan enmulladores y ensordecedores. Entonces comienzan a taladrar y justo es el gas, ¿no? El gas, el famoso gas, que comienzan a hacer la zanja y comienzan a picar para poder de repente colocar las líneas de gas de tuberías externas o de repente un cambio de tubería de Sedapal. Entonces es ahí en donde están ahí los riesgos ocupacionales de obras públicas en donde globaliza no solamente a nosotros como terceros, porque tú puedes salir y si no está bien acordonado, no está bien perimetrado, con cintas de seguridad o con conos de seguridad, pues lastimosamente, o de repente con puentes para pasar de una zanja a otra, para pasar de esa vereda a otra vereda, entonces vamos a tener los riesgos muy grandes de contraer un accidente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero llevar? ¿Qué es a donde te quiero de repente el tema del día de hoy? Es que los factores de riesgos ocupacionales en obras públicas también se pueden reducir y se pueden minimizar. Pero ingeniero, nuevamente con AIPER me vas a hablar, de repente con ATS, con otras cosas. No solamente con eso, mi querido hermano y mi querido hermana, sino que también vamos a verlo, pero con elementos de señalización, que no solamente el prevencionista que está a cargo o de repente el HSE, como ustedes quieren llamar, de repente el prevencionista de riesgo, el SOMA, no está de repente en todos los lugares, pero dejan elementos de, en este caso, de seguridad para que uno esté atento a lo que vayan a realizar. Entonces, bueno, la seguridad se utiliza en los productos químicos en el trabajo. Te pongo pues un dibujo ahí de una persona pues que ha tenido un accidente, la prevención de accidentes industriales mayores. En este caso pues todo es factores de riesgos ocupacionales en obras públicas cuando son elaboradas, cuando lo están elaborando, cuando lo están realizando, cuando lo están construyendo. Entonces ahí vamos a tener muchísimos riesgos. Continuamos, caballeros y damas, a ver si me siguen. Entonces, para poder nosotros encajarnos, para poder nosotros de repente complementarnos y más o menos por ahí llegar al tema, te coloco, ¿qué son los factores de riesgos ocupacionales? Un riesgo ocupacional es un acontecimiento que pone en peligro, ojo, que pone en peligro a las personas en el ejercicio de su profesión. Fácil. Si bien la mayoría de trabajadores conoce los eventos que conducen a riesgos laborales, el impacto que, que puedan generar en la salud es incierto. ¿Ya? Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial. Ojo ahí con ese término, potencial. Pone en peligro a las personas ya con capacidades potenciales de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y control del elemento agresivo. Si nosotros estamos haciendo las obras públicas, de repente estamos haciendo una G050, que es una construcción, y estamos haciendo una obra pública de repente de un edificio, de un hospital, ya está, de un hospital, ¿ya? De un hospital, de repente pues ahí de 10 pisos, de 12, de 14 pisos. Supongamos que estamos haciendo una obra pública y comenzamos de repente pues, ¿no? Con estos elementos potenciales que encierran con esta capacidad potencial. Y una de ellas, ¿cuáles son? De repente,
¿no? Si nosotros somos externos a ello y de repente nosotros también, pongámonos en este caso para que ustedes me puedan entender. Si nosotros de repente somos personas terceras, estamos afuera de la zona de trabajo, pero también somos personas que estamos trabajando dentro de la zona de trabajo, valga la redundancia. Y una de ellas son las máquinas, esas máquinas potenciales que pues lastimosamente ha ocurrido muchísimos accidentes si es que uno no ha tenido, digamos, la cordura de ver y analizar aquellos riesgos que puedan mitigarlos o que puedan minimizarlos. Pero ingeniero, estas máquinas como por ejemplo el minicargador, la grúa, de repente pues estas máquinas que utilizan pues necesitan un vigía siempre para estar a su costado para que no suceda nada. Claro que sí, claro que sí. Y te doy toda la razón, porque se necesita un vigía, porque estas personas, cuando están dentro de sus cabinas y obviamente están homologados y están capacitados y tienen experiencia, eh, y te doy toda la razón, son personas que necesitan tener un vigía. Y de repente las personas que se están conectando y no saben qué es un vigía, te lo voy a explicar acá, hermanito y hermanita. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es un vigía? Un vigía es una persona responsable que son los ojos prácticamente de esta máquina o del conductor. Porque estas máquinas tienen puntos ciegos en donde el conductor no va a ver, no va a apreciar quién está atrás o quién de repente están a sus costados. Entonces el vigía tiene una chicharra, así parece al de Chapulín, y le pasa la voz al conductor. Si bien es cierto, y valga la redundancia, ellos por la máquina y por el ruido tienen que utilizar tapones de seguridad, pero esta chicharra hace que lo hagan escuchar, o un pito. Y a su vez, como hacen tanto ruido y no pueden gritar cada uno de ellos, entonces tienen un tablerito, ¿no? Así como una raquetita en decir pare o pase. Entonces, con ellos se comunican de esa forma, se comunican de esa forma. Entonces, nosotros estamos viendo, digamos, en estos elementos potenciales de cuya razón te van a hacer los riesgos mucho más grandes. Entonces tenemos que minimizarlos. Y ahí también lo complementamos con los trabajos de alto riesgo. Si uno va a hacer una obra pública, pues no, de repente un osocomio, un hospital de 14, 13, 12 pisos, necesitamos sí o sí trabajar con trabajos de alto riesgo. Y al trabajar con trabajos de alto riesgo, necesitamos personas capacitadas a hacer trabajos de alto riesgo. Ya ustedes lo saben, ya ustedes lo han llevado conmigo, ya saben cuáles son los trabajos de alto riesgo, ¿no? Y saben lo que es excavación, saben lo que es energías peligrosas, saben lo que es trabajo en altura, sabes lo que es trabajos en izaje, sabes lo que es trabajos en caliente y sabes lo que es sucesivamente así en los trabajos que te conllevan a tener una capacitación, una homologación para poder trabajar en ello. Pero, ingeniero, ¿y eso qué tiene que ver, pues, con, de repente, con factores, ¿no? Que son de obras públicas hacia afuera. Y ahí comenzamos con lo bueno. Y ahí te quiero decir algo con lo bueno, ¿no? Los factores de riesgos ocupacionales. Cuando uno trabaja de repente en esta G050, por nombrarlo así en un paréntesis en construcción, sabemos que tenemos una normativa con la G050, sabemos que nosotros tenemos que poner un perímetro, digamos, y un vigía hacia afuera. ¿Por qué? De repente está cercado, ¿no? Todo el perímetro está cercado, tiene sus metros, ¿no? Todo el perímetro está cercado. ¿Y qué hacemos con las personas que están afuera? ¿Qué hacemos con esas personas que de repente quieren pasar por ese lugar y no pueden? ¿Qué hacemos con esas personas de repente? A ver, ahí va una pregunta, ¿no? Que doy al aire. ¿Qué hacemos con esas personas terceras que de repente, valga la redundancia, está pasando una familia, de repente está pasando una mujer embarazada, de repente está pasando una mujer una mamá con sus hijos o una familia, etcétera, o unos niños, unos adolescentes? ¿Qué hacemos si es que ellos están pasando cerca a esa construcción? ¿Qué hacemos? Y si solamente afuera se le ve al vigilante, nada más.
¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué es lo que podemos nosotros analizar para que esos riesgos no se propaguen y sean pues un foco potencial, digamos, o un peligro constante? ¿Para qué? Para que no ocurra un accidente. ¿Qué es lo que podemos hacer en esas obras públicas? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver si nos ponemos un poco a cranear, a pensar, a filosofar, no lo sé. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, nosotros podemos hacer como prevencionistas, lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es primero inspeccionar y tenemos que evaluar antes de hacer el trabajo, porque todo va a estar así llano, todo va a estar llano, y lo que tenemos que hacer es nosotros hacer un plan de contingencia. Tenemos que hacer un plan que para las personas terceras, en este caso para las personas que están en la calle, ¿qué es lo que van a hacer al momento de cruzar aquel lugar cuando van a estar construyendo? Claro que no van a pasar por el medio, porque va a haber un perímetro que va a estar cercado, pero nosotros tenemos que ver y cuidar también la seguridad de aquellas personas. Entonces, se tiene que colocar un vigía, no uno de seguridad, un vigilante, valga la redundancia, no un vigilante porque ellos realizan otra función. Tenemos que colocar un vigía. ¿Por qué un vigía? ¿Por qué? Porque ellos y el prevencionista se van a encargar de hacer un camino muy aparte con los conos de seguridad, con los cintos de seguridad, hacer un camino muy alterno. ¿Para qué? Para que no en el medio de la pista, sino que a un costado de la pista, ¿ya? Respetando siempre con esta normativa de la 39.001, que es el plan de seguridad vial. Entonces, colocarlo, si es que no me confundo, es la 31.001, disculpen el error, ellos pasen por el medio de ese lugar, ¿no? Mucho de nosotros de repente nos hemos cruzado así, ¿no? De repente, oh, mira, están construyendo, y pasamos por el medio de este camino hecho por estos conos de seguridad. Entonces tenemos ya ese plan, no es hacer un trabajo por hacer y listo, no, se acabó, no, tenemos que nosotros evaluar, caballeros, damas, tenemos que nosotros evaluar antes de comenzar a hacer todas estas preparaciones para que puedan construir. No es que yo voy y listo, me cruzo de brazos y listo, pues oye, trabajen, pues, ¿no? Listo, trabajen, esclavos. No, no es así tampoco, no es así, no es así. Nosotros tenemos que tener un plan de contingencia, tenemos que tener un plan de trabajo, tenemos que tener, nosotros presentar una IPRC, tenemos que presentar una seguridad y salud en el trabajo y tenemos que ver no solamente velar por los trabajadores, sino que también velar también por las personas que están pasando por ahí. Si pasa de repente ahí un camión, un tractor, de repente pasa pues aquellos camiones que están que tienen cemento, ¿no? Semejantes, se me ha ido la palabra, pero pasan unos mixer, ahí está su palabra, el mixer. ¿Qué es lo que hace el vigía? Te hace parar, ¿no? Para ahí a los peatones para que no pasen, esperen un momento y cuando ya ingresa recién a la zona de trabajo, cierran el perímetro y dicen pasen. Entonces, de eso se encarga, de salvar y más que todo de velar la seguridad de cada uno de ellos. Entonces, esos son los factores de riesgos ocupacionales más que todo comunes que se pueden ver en una construcción para que ustedes me puedan de repente enfocar y ver y a donde nosotros estamos yendo, ¿no? ¿Qué es lo que te puedo yo acá decir en este mapa de clasificaciones de los factores de riesgo? Insalubridad locativa y ambiental deficiente, ¿ya? En las clasificaciones, los factores de riesgos, para hacerlo un poco más rápido aquí, porque a veces el tiempo también nos gana, eh, el ambiente deficiente. De repente no podemos, y es inaceptable, ¿ya? E incorruptible tener un ambiente deficiente al momento de hacer unas construcciones de obras públicas. No podemos tener un ambiente deficiente. Tenemos que tener un ambiente bueno y eficiente y eficaz para hacer una obra pública. No podemos tener ambientes deficientes. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible
y de los ambientes no deficientes. Tenemos que también estudiar la parte ya ambiental del suelo, cómo está el suelo. Ellos ya se encargan, los ambientalistas, de ver cómo está la parte del suelo, del subsuelo, si es que encajan o no encajan los pilares, el cemento, y ver esa parte de aquellos complementos de aquellas personas que se encargan de ver la parte de la parte ambiental. Sobrecarga física, caramba, ya ahí viene ya la ergonomía, ¿no? Ya viene la parte ya, oye, ¿sabes qué? Estás cargando mal, entonces más adelante vas a tener un dolor de lumbalgia, más adelante vas a tener una tendinitis, más adelante te va a doler la espalda, quizás ahora no, uy, ahora me siento muchachón, estoy fuerte, todos los días tomo mi Quaker, mis 7 semillas, todos los días tomo mi maca, soy lo máximo. Entonces, la sobrecarga física no te va a llevar y no te va a conllevar a bueno, más adelante te va a pasar la factura y te va a comenzar a doler y todos los días casi te vas a pedir permiso para que te pongan tus ampollas y eso no le va a convenir a la empresa y lamentablemente pues más adelante te va a tener que sacar en estas obras públicas. Uno tiene que estar con todos los EPPs adecuados, si es posible fajarte. He visto muchas personas que cuando hacen pues la G050 están trabajando con materiales fuertes, ¿no? Claro, con la carga y con la posición adecuada, ¿ya? Pero fajados, para que ellos se cuiden la parte lumbar. Entonces, ¿qué podemos ver también? Contaminantes del ambiente. Hay muchos contaminantes cuando uno realiza pues construcciones, no solamente de la G050, sino que también de repente, supongamos, ya nos metemos a lo que es gasoductos, de lo que hacen la parte del gas. Si bien es cierto, pues utilizan también mini cargadores, utilizan mixer, utilizan camiones para el desmonte, para el afirmado y aquellos contaminantes de donde ellos utilizan. Por eso es que ellos tienen un kit antiderrames. ¿Por qué? Porque pueden desatar que de repente pues pueden estar contaminando pues con la gasolina o con el diésel y con muchas cosas más que pueden estar cayendo en la tierra y en la tierra pues no es que hagan una contaminación profunda, grande, que ya se va a deteriorar toda esa hectárea tan grande que ha caído, no, pero sí va a ser de repente un elemento pues contaminación pasiva o un riesgo en esta contaminación del suelo, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros ver también esa parte de aquí, en los tipos físicos, que se ramifica en los tipos físicos, tanto para nosotros como personas, porque nos pueden caer, supongamos que nosotros estamos trabajando por ahí y de repente pues contaminantes del ambiente, que estamos hablando del gasoducto, y justo pues nos cae pues en los ojos y justo no tenemos los EPPs adecuados, nos cae y nos comienza a molestar, tenemos que ir a lavado, salud ocupacional, total, a SCTR y la SCTR y ahí nos comienzan a ver, a inspeccionar el doctor en ese momento. Entonces, tipos químicos también, tipos biológicos también, ambientes de trabajo de los microclimas, tenemos que ver también en ese aspecto, ¿no? No es por trabajar. Si ustedes han dado cuenta, hay unas grúas muy inmensas cuando hacen construcciones de edificios muy grandes en donde pues a veces te da vértigo ver a aquella persona que está en la parte pues por encima, el que maneja, el que da la batuta cuando sube pues todo ese cargamento tan grande, pues, ¿no? Mi respeto si me saco el sombrero por estos trabajadores que hacen esos trabajos. Entonces, tú tienes que también velar por aquellas personas y no solamente ver, ver que, oye, ya sabes qué, sube hermano y listo, nos vamos a comunicar y sabes qué, según tu carga, vamos a hacer unos cálculos y tienes que cargar más o menos unos 3.000 kilos por cada subida de lo que vas a hacer hasta el 13º piso. No, sino que también tenemos que ver cómo están los climas, si es que de repente el clima está bueno, de repente está lloviendo o de repente hay mucho viento, entonces no puedes. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que las eslingas, hay un riesgo en donde se puede caer todo lo que está ellos subiendo. Y supongamos que ellos están en el piso 11 subiendo ya, ¿no? Y ¡plac! Se rompe la eslinga porque de repente el viento comienza a mover y comienza a tambalear y todo ese cargamento cae hacia abajo. Y abajo están los ingenieros, abajo está el personal trabajando y no se dan cuenta y
a unos 4, 5, 6 personas y definitivamente lo lleva hacia la muerte. Entonces también tenemos que visualizar y tenemos que analizar todos esos factores. No es solamente, oye, ¿sabes qué? Trabajo por trabajar y listo, ya quiero terminar y ya está. No, tenemos que ver también eso también, muchachos. Entonces, también los productores de inseguridad, aquellos productores de inseguridad, aquellas personas pues que esto se ramifica en tipo mecánico, físico-químico, procedimientos peligrosos, tipo de instalaciones, superficies de trabajo en mal estado, tipos de orden y aseo deficientes. Entonces son personas que no le interesa y ahí vienen los actos y condiciones subestándares. Aquellas personas que dicen, bueno, pues, ¿no? Como yo soy el prevencionista, soy el SOMA, soy la persona pues encargada de aquí, de ver cómo están las obras públicas. Entonces a mí no me importa, pues no, ya pues que pasen las personas, o de repente que están los trabajadores ahí adentro, ay, todo tienen ahí tirados, todas las tuberías ahí puestas, hablemos del gaseoducto, todas las tuberías ahí en el camino, todo, quieren hacer de repente una gasificación o quieren hacer de repente pues una termofusión, quieren pegar las tuberías y lo dejan ahí tirados, las zanjas pues con todo no respetan las leyes de la zanja, de repente a unos 10 centímetros para la derecha o los 10 centímetros para la izquierda. Entonces todo lo tienen revuelto. Los equipos de las herramientas lo tienen ahí tirados, uno pasa y te puedes dar con el mismo pico, te puedes dar con el mismo palo. Entonces son personas que de repente no les interesa. Entonces, si a ellos no les interesa, para el trabajador mucho menos le va a interesar para las personas quienes son ahí las terceras personas quienes quieren pasar de repente de una vereda a otra vereda. Ha pasado, sí, porque como muchas veces yo he dicho, yo trabajo en la calle, yo trabajo para el gas, yo trabajo para el gas, y sí, sí me he dado cuenta y me he percatado muchas veces que hay personas, y sí, te encuentras con mucha clase de personas, pero una de ellas, pues tú tienes que darle preferencia en aquellas personas porque ellos son los propietarios de la casa. Tú estás trabajando en su cuadra de ellos, estás trabajando en el distrito de ellos, entonces tienes que darle la comodidad adecuada hacia cada uno de ellos. Para eso existen, si es que de repente haces una zanja, pues de repente de 80 centímetros, digamos, de ancho, entonces colocar ahí unos puentes, ¿no? Unos puentes para que ellos puedan pasar y colocar también unos puentes para que ellos puedan pasar de la vereda a vereda del otro lugar y no se den una vuelta gigantesca porque hacen cuenta, perdón, tienen que también percatarse que no todos son jóvenes los que no están trabajando, sino que también hay ancianos, hay personas de la tercera edad, también hay personas embarazadas, hay niños, entonces uno tiene que cuidar todo ello, tiene que ver todo ello. Tu perímetro tiene que estar bien, tiene que estar enmallado, tiene que estar excelente para que ellos, para darle una buena seguridad, no solamente a tus trabajadores, sino que también dar una buena seguridad también a las terceras personas. Y para no quedarnos acá mucho tiempo, también viene aquí los cinco factores predominantes, aquellos 5 factores, oye, caramba, hermano, tú que me estás escuchando y tomando tu casita de café y tú también, hermana, los factores aquí que vienen de la parte fundamental de los riesgos, que son físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. Si bien es cierto, te lo voy a decir de una manera rápida. ¿Por qué? Porque no quiero que me gane también la hora, porque la hora también es el único recurso en donde no se puede, digamos, eh, eh, tenerlo o retenerlo, ¿no? En este caso, los físicos son los ruidos, las vibraciones, la presión alta o baja, temperatura, humedad, radiación en general, entre otros. Te voy a dar algo rápido, ¿no? Un ruido es impertinente. Cuando uno trabaja en las obras públicas, lo primero que se quejan los transeúntes o las personas que están pasando por la calle, ese ruido. Es primordial ese ruido, el ruido. Oye, ¿hasta cuándo vas a hacer ruido? Y lo primero que se van a agarrar es con los casquitos blancos.
oh, ingeniero, ¿hasta cuándo vas a hacer ese ruido que ya me está incomodando, me está fastidiando, que te voy a denunciar, que esto, que aquello? Y por más que le digas que tienes permiso de la municipalidad y por más que le digas que tienes orden de la municipalidad hasta trabajar con ruido hasta las 3 o 4 de la tarde, ellos no les importa. No, que tengo a mis hijos estudiando, que, y te digo la verdad porque te estoy hablando cosas cosas que pasan en la realidad y no te estoy metiendo aquí, digamos, un floro barato, te estoy diciendo algo que me pasa. Entonces uno tiene que lidiar con eso. Entonces, en el caso de los ruidos y de las vibraciones, uno tiene que siempre lidiar con todo eso, porque uno comienza a las 8 de la mañana, ya comienzas a hacer, ¿no? En este caso con tuberías de redes externas que son matrices de las tuberías de gas y uno pues por ende tiene que comenzar a trabajar con los picotones de estos mimicargadores y hace ruido a las 8 de la mañana y el que menos sale pues comienzas a decir, oye, que mi hijo está en plena clase, pero y uno tiene que apaciguar, ¿no? No tienes que ponerte, digamos, con frente a frente y discutir con la persona. Entonces tú tienes que apaciguar y hacerle comprender de que es un trabajo que solamente el picotón va a tener que romper la pista por unos metros nada más y también viene el ruido de los que cortan el pavimento con estas máquinas amoladoras y también hacen demasiado ruido. Entonces, uno tiene que lidiar con todo eso. Ellos trabajan como trabajadores, pero uno tiene también que ver la parte de las terceras personas y ver también la comodidad y también ver la parte de la seguridad de ellos. Si bien es cierto, ahí hablamos un poco también de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando trabajan, y yo siempre le tengo mucho respeto a las amoladoras, y si es de cortes de pavimento, mucho más aún todavía, porque el corte de pavimento es en donde va a pasar la tubería de gas y ellos tienen que hacer un corte preciso, así una línea, pero sin que le tiemble la mano. Entonces son una especie como de un carrito, ¿no? Más o menos para que te puedas guiar, especie de una carretilla que por abajo está dando revoluciones por minuto, pero a mí la 35.000 revoluciones por minuto y la cuchilla de la amadora es demasiado grande para que haga un corte, pues, grande para cortar la pista. Entonces, yo tengo mucho miedo a que ellos se escape esa moladora y corte, pues, ¿no? O vaya como un disco. Entonces, ellos tienen que poner si bien es cierto, no su enmallado, pero colocar sus conos de seguridad, ¿ya? Y ellos tienen que trabajar dentro de esos conos de seguridad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que le den seguridad a ellos mismos y también seguridad a las personas para que no puedan pasar por ahí, porque es un peligro constante. Entonces, ellos ya saben a cuántos metros tienen que trabajar, porque si bien es cierto, si es un trabajo de tuberías externas, de redes externas, tienen que llevar más o menos unos metros de distancia, más o menos unos 3 metros de distancia. ¿Por qué? Para que no choquen pues de tobillo a tobillo, porque ha pasado que el otro men se ha acercado tanto y se le ha volado un tobillo, le ha cortado el tobillo, así con todo y bote de seguridad a la otra persona que estaba adelante. Entonces, uno tiene que fijarse en todas estas obras públicas que uno está haciendo. Entonces, uno tiene que ver la parte también de la seguridad y esos riesgos que uno, pues, wow, uno puede controlarlo porque son riesgos que realmente están pasando. Entonces, tú tienes que estar atento a todas esas jugadas que está pasando. Si es que de repente viene también, ¿no? La parte de los mixers, también tienes que fijarte, tienes que ver, tienes que pedir la documentación adecuada. Entonces, vienen y colocan los mixers y tienen que tirar el concreto y la persona, pues el ingeniero o la ingeniera que está encargada de concreto y tú, pues como SOMA, como supervisor SOMA, como ingeniero SOMA, tienes que ver que todo esté bien, que todo esté a la par. Entonces, uno tiene que estar viendo todas estas cosas, ¿no? En los aspectos químicos, en los gases, en los vapores, en los polvos. En los polvos es fundamental cuando uno hace trabajos en la calle, los polvos no pasan desapercibidos. Los polvos sí o sí tienen y generan polvos los trabajos que uno hace
en las obras públicas. El que me diga que no hace polvos en obras públicas, pues es mentira, siempre va a salir polvos. Es por eso pues que los trabajadores cuando están haciendo sus trabajos utilizan pues a veces los que están de repente haciendo, supongamos, te doy un ejemplo, los que utilizan moladoras para cortar ya, digamos, las redes internas, ¿no? Dentro de las casas de los gases y tienen que cortar el piso, supongamos, y hacen un polvo, pero que genera toda una neblina dentro de la sala. Entonces ellos utilizan la mascarilla de doble filtro especial. Las personas se quejan, no, ¿por qué? Porque uno tiene que pedirle permiso antes se tiene que comunicar, se tiene que decir, se tiene que anticipar. Señor, señora, nosotros vamos a hacer tales polos, por favor, de repente le vaya a incomodar, de repente si usted tiene un segundo piso, vayan a su segundo piso, mientras que nosotros terminamos de trabajar, somos de la empresa tal y vamos a trabajar con este tipo de polvos. Pero cuando trabajamos en redes externas, el polvo es indispensable. Las personas se quejan igual, llaman a la municipalidad, te llaman a la fiscalización, pero igual uno tiene que tener pues siempre su as bajo la manga, ¿no? ¿Y cuál es esa as bajo la manga, pues, ingeniero? Es de tener el permiso adecuado de la municipalidad que tú has sacado para que no te moleste. Si no tienes, estás frito. Entonces, en los biológicos, el virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, los insectos, los roedores. Hablemos de los virus, pues, ¿no? En estos virus, pues hoy en día, pues, ¿quién no está pasando, pues, ¿no? Del tema de la pandemia del SARS-CoV-2 o el más conocido como el coronavirus, bueno, 19, quien malogró nuestras vidas, quien era rutinaria, buena, los fines de semana, de repente cuando te ibas a desestresarte, a tomarte pues unos traguitos con tus patas, con tus amigas, y listo, qué bacán, ¿no? En 2018, 2017, 2016, pero vino 2019, 2020, 2021 y caramba, nos malograron todos, trabajo remoto, que nadie salía, toque de queda hasta las 4 de la tarde, pasaban las ambulancias, pasaban pues y te cargaban y te llevaban a la comisaría. Entonces hemos pasado una oleada, una segunda oleada, ahora estamos pues con el tema de la vacunación. En este fin de semana pues se van a vacunar los adolescentes de 15 a 17 años y de ahí ya vienen los pubertos de 12 a 14 años. Entonces, si bien es cierto, pues la ciencia ha avanzado tanto que de repente eh, no nos protege a un 100%, pero agradecemos a Dios de repente, no de repente, pero agradecemos a Dios de que nos cuide, digamos, estas ampollas que nos colocan. ¿Para qué? Para que de repente no utilicemos un oxígeno o no vayamos a una cama UCI, ¿no? De repente quizás nos agarre con un fuerte resfrío y eso es lo que esperamos, porque hemos pasado situaciones muy fuertes y adversas. Y mientras hablamos eso en las obras públicas, ¿cómo podemos hacer eso, pues, ingenieros? Si es que nosotros estamos trabajando eso en obras públicas, de repente estamos haciendo una carretera, ¿y cómo podemos hacer para no contagiarnos? De repente, cuando estaba en la primera oleada, en la segunda oleada, ¿cómo podemos hacer eso? Teníamos que nosotros respetar lo que dijo Minsa, los lineamientos COVID. Hermano, ¿dónde quedó los lineamientos COVID? ¿Dónde quedó de repente el ISOPAS? ¿En dónde quedaron todas estas cosas? Nosotros tenemos que hacerlo, hacer caso y pues cada uno tenía que pues tener su alcohol, teníamos que tener un lavadero, para lavarse adecuadamente las manos con tu jabón en gel, con tu papel, tus tachos de colores biodegradables, tus tachos también de bioseguridad, los rojos. Entonces teníamos que cuidarnos de esa forma, guardar la distancia, desinfectar las herramientas antes de trabajar, después de trabajar, y la persona que lo desinfectaba tenía que utilizar su traje tibet, tenía que utilizar pues su mascarilla, y era un sinfín, no era como antes, ¿no? En 2016, que ya pues lo hacías de una manera, ni te importaba, pucha, que comías en el piso como sin nada, que esto, que aquello, pero bueno, cada uno respeta la manera de pensar de otros, ¿no? He visto personas que de repente también se sientan en las calles y comen así, pero cada quien respeta sus decisiones de cada uno. Solamente doy
humilde opinión. Y psicosociales, hostigamiento psicológico, estrés laboral. Caramba, ¿quién no se ha estresado laboralmente? ¿Quién no se estresa en los trabajos? ¿Quién no va pues en un trabajo, caramba, tengo que trabajar otra vez? Qué aburrido trabajar, ya me estresa es trabajar, estoy en el mismo trabajo nuevamente, 4, 5, 6 años, ya me aburre, ni siquiera me ascienden, ni siquiera me dan un bono, no me dan nada, ya comienza ya a dolerte la cabeza, te comienza a doler la parte pues de la nuca, ya te comienza a doler la frente, te comienza a doler la espalda, te comienza a doler todo prácticamente por un estrés laboral. Ya te comienzan a hostigar, ya viene el ingeniero de miércoles a hostigarme, ya encima ya viene el ingeniero Soma, ¿qué me va a decir ahora? Me da ganas de patearlo, me da ganas de irme, ya no quiero saber nada, mejor me voy a colgar, mejor me voy a otro país, mejor me voy a otro mundo, mejor me voy a otro planeta, otra galaxia. Entonces, ese estrés te va a conllevar a una ansiedad. Entonces tienes que en una otra parte sabemos que de repente no podemos salir como antes, ¿no? De distraernos cada fines de semana con tus patas, con tus brothers, de repente con tus amigas, con tu entorno, pero tienes que ver la manera también y vernos, ver, porque también me incluyo ver la manera de no estresarnos. También el hostigamiento y no hostigar también, pues, ¿no? Porque sabemos que de repente trabajamos, de repente en una de repente haciendo pistas, supongamos, ¿ya? Haciendo pistas y carreteras. Trabajamos mixtos, hombres y mujeres. Por favor, el hostigamiento, caballeros. Sabemos que trabajan mujeres también. El respeto, por favor, porque todos somos un equipo de trabajo. Y ahí comienzan los riesgos. Si tú lo fastidias mucho a la persona, a una mujer que está trabajando juntamente contigo, oye, relájate, pues, brother, no la molestes mucho, porque ella es tu equipo de trabajo. No es tu grupo de trabajo, es tu equipo de trabajo. Y si tú lo hostigas, su rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, te gustaría que a ti te molesten a cada rato y fastidiarte y te va a incomodar y va a venir el hostigamiento, va a venir el estrés y el fastidio y la incomodidad y el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, no hostiguemos, no hostiguemos, y ahí viene la parte psicosociales, no hostiguemos en el trabajo a las demás personas, no hagamos bullying. Sí podemos hacer un poco de chacota, ¿no? Tampoco no vamos a trabajar robotizados, no vamos a trabajar pues herméticos, no vamos a trabajar, oye, cada quien va a hacer lo suyo y listo y punto, no. Pero sí tenemos nuestros ratos de chacota también, pero siempre con profesionalismo, siempre con la mejora continua, pero siempre respetando a cada uno de los caballeros y de las damas que están en ese momento, ¿no? Y por eso es que no hostiguemos a las personas, tanto caballeros y a damas. Se les respeta por igual, se les respeta como tiene que ser. Y comenzamos a la siguiente. Oye, siempre me quedo muchísimo hablando en unas partes y espero que no me gane la hora, espero que no me gane la hora. Muchísimas gracias por todos sus saludos y a cada uno de ustedes en todo este